Oh, okay. Entonces, Miguel, ¿qué tal si vamos a un restaurante chino? Okay. ¿Qué tal si vamos a un restaurante? Fuck, I went to one last night. What is it called? Hold on. Un momento. Wu Chao. Ah, muy bien. Ok. Entonces, y si quieres ir, si quieres sí, o cómo respondes? Por supuesto. Por supuesto, sí, qué bueno. Por supuesto que sí. Sí, claro. Claro, muy bien, claro. How do you say why not? ¿Por qué ¿Qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? So, ¿por qué no? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, otra pregunta. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no la vamos? ¿Por qué no vamos? Ok, y ahora vamos a hacer un contexto un poco diferente. Ok, ahora vamos a hacer el contexto, de una película. ¿Te parece? ¿Te parece? Ok, pero ahora vamos a hacer ¿por qué no? Y después una película. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no vamos a ver? Vamos a ver. ¿Por qué no vamos a ver una película? ¿Qué tal ir al cine? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal ir al cine? ¿Se puede decir? ¿O qué tal si vamos? ¿Por qué no vamos? Ok, ¿y qué tipo de películas hay? Comedia. Muy bien, sí. Romántica. Romántica, de amor, de terror. Ok, entonces... Stranger Things. Claro. Is anyone watching that right now? It's really good. Es una buena película. Sí, buena una serie. buena series. Buena serie. Muy bien. Entonces, Bernie, ¿por qué no vamos a ver una película de terror? Claro. Claro. Ok, muy bien. Ok. ¿Y cómo puedes decir que no? No quiero. No quiero. No quiero. Y frase completa, Brittany. No quiero. No quiero. Taco Bell. No quiero. Should I say va or void? No. No quiero ir o no quiero ver. No quiero ver una película de comedia. Sí, una película pues también pueden decir de humor o una comedia. Ok, también pueden decir no quiero ver o no me No me apetece nada. no me apetece nada. I didn't write that one down. Now I remember. No me. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no vemos una película de esto? No quiero ver una película, no me apetece nada. Ok. Ni loco. Ni loco, ni loca. Ni loco. Entonces, son chicas, ni loca. Si son chicos, ni loco. That confuses me because I feel like I'm talking to someone, so I need to do it to if they're a man or a woman, but it's to me. So ni loca. You're saying like, not even if I were crazy. You know. Ni loco, ni loca. Muy bien. Ok, ahora, por ejemplo, cursos. ¿Qué tipo de cursos hay? Okay, what are you saying? ¿Qué? Cursos. What do you think this is? Por ejemplo, clase de cocina. Clase de cocina. Entonces, Emily, haz una sugerencia. ¿Te gustaría tomar una clase de cocina? Sí, ¿te gustaría tomar? Would you like to take? ¿Te gustaría tomar una clase? Cocina. De cocina, muy bien. Una clase de español, una clase de... Ok, también, ¿qué
¿Qué te gusta? ¿Qué te Ah, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Parece. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ir a bla, bla, bla? ¿Qué te parece tomar una clase? Take a class. Tomar una clase de arte, de dibujo. Dibujo es drawing. ¿Qué tal? ¿Qué significa cursos? Cursos. Cursos es courses. Courses. Oh, okay. Un curso de piano, curso de guitarra, curso de ballet. Ok. ¿Qué te parece tomar una? Entonces, Emily, pregúntale a alguien del grupo. Un Oh. curso. ah, ¿Qué te parece tomar una clase de cocina, Brittany? Man. What does parece mean? Parece is like seem, but this is ¿qué te parece? Is what do you think about, or what do you think of taking a class of blah blah blah? And then do I respond like me parece? Sí, me parece bien, or you could use any one of these. You can say, Okay. sí, me apetece, o quiero tomar, o me gustaría tomar, o me parece bien la idea. So is parece and apetece the same thing? Apetece is more like it means to like. Something is appetizing, or it's, Oh, okay. that's kind of the root word is appetite. But Okay. it's not just for food, it's for activities too. Got it. All right. Sí, yo quiero tomar una clase de cocina. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué quieres tomar una clase de cocina? Porque ahora no puedo cocinar bueno, No puedo cocinar bien. bien. Muy bien, muy bien. Ok, ahora Brittany, pregúntale una pregunta a Katrina o a Caitlin. Okay, Caitlin. ¿Qué te parece tomar una clase de francés? Sí, so I can answer. Sí, parece tomar una clase francés Sí. porque el lengua es bonito o bonita. Bonita, la lengua es bonita. Muy bien, Caitlin. Okay, pues, and remember, the question is, ¿te parece? Mhm. The answer is me parece. Oh, okay. Ok, perfecto. Entonces, Caitlin, ahora pregúntale una pregunta a Katrina. Puede ser restaurante, película, cursos o viaje. Viaje también. Okay. Katrina, ¿quieres ir a al lado antes de cenar? Antes de cenar. ¿El qué? ¿Quieres ir al lago? Al Oh, lago. al lago. Oh, sí, por supuesto. Pues antes de cenar, no hay sol. No hay sol, qué bueno. Ok, entonces muy bien. Ahora, Katrina, una pregunta para Miguel. Ok, Miguel. Ok, ¿por qué no vamos a ver una película de comedia? Por supuesto, me gusta las películas comedias mucho. Perfecto, muy bien, muy bien. Y Miguel, una pregunta para Emily.
Okay, Emily. Mm, ¿Qué tal si vamos a un restaurante Thai, Ujú, sí. Tailandés, puedes decir tailandés. tailandés? Por supuesto, me gustaría ir a un restaurante tailandés porque me encanta su cocina. Sí. Bien, bien, bien. Okay, perfecto. Entonces ahora, so now we're going to practice with our partner. So here in red, you'll have the questions. Okay, and you're going to want to kind of elaborate. So I'll say, ay, ¿por qué? Also answer no. Don't always say yes. We like yes. Okay, it's positive, but we also want to practice no. Ni loco, ni hablar. No, no me apetece la idea. Okay, no quiero comer en un restaurante tailandés. Prefiero un restaurante italiano. The trick here is to try to speak as much as possible. Now, a good little trick here, un buen truco, es utilizar las palabras de la pregunta. So, use the words from the question in the answer. Okay. ¿Te parece? Me parece. Oh, one question. Sí. Okay, when I'm answering the me parece, so someone says, ¿qué te parece tomar una clase de whatever? I would say, sí, me parece tomar una clase. That's how I would phrase it. I would say it sounds more natural. Me parece bien. Okay, that makes sense to me. Me parece bien. Because parece is like it seems like, or Sí. like, It seems, okay. it seems good. Me parece Yeah, bien that sounds good. That seems good to me. tu idea. Me parece bien tu idea. Me parece. Okay, yeah. Or just me parece bien. And then throw it back, a qué hora. Okay, so you want to Okay. keep the trick of the game, see it as a game. The game is always to throw it back to the other person. Keep the conversation going. You don't want the fire to extinguish. You want to keep it going. So, oh, me parece bien. Okay, that's the end of it. No, ¿a qué hora quedamos? ¿O qué quieres comer? Or, just anything. Talk about the weather, ask a question, ¿qué comida prefieres? ¿Qué quieres tomar? Perfecto, okay? Entonces, so keep the conversations going, and I'm going to give you a few hints here on how you can, on a few ideas that you can use. Okay, entonces, vamos a ir aquí, en el último PDF, last PDF, last class, at the end of it, you have these 4 options right here. Un restaurante francés, chino, italiano, ruso, japonés, alemán, película oeste, western, terror, humor, comedia, musical, bélica, that's like war, intrigue, amor, love, curso. Okay. Aquí, viaje por Galicia. Galicia es una región de España. Pero yo que sé, un viaje en Estados Unidos, un viaje en México, en Europa. ¿Sí? ¿Te apetece viajar en tren o en coche? Yo prefiero viajar en coche porque es más cómodo. ¿Ok? Entonces, you want to practice all of these conversations, all of these questions, okay? Or at least master, what I try to do is at least master one of them. Become really comfortable with one way to ask. And then as long as you recognize the others, you'll be able to have a conversation, okay? But become comfortable with one way of saying it. Okay, muy bien, muy bien. Okay, and the PDFs, it's in the chat, okay? And it is also, okay, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? And it's also in the Zoom right here at the end of it. Okay, vamos a practicar este primer juego. And just remember, keep the conversation going. Even if it's something completely different, just keep it going in Spanish, en español. Okay, traten de no hablar inglés. Try not to speak English. Traten de hablar solo español. Ok, entonces empezamos.
tardes. Okay. He said that the thing was on the last PDF. Ya. Oh yeah, Dave, I didn't see the PDF you were talking about. Like the last one you sent us, that doesn't have what you were just No, showing no, us. it's Yeah. the previous one. Not the Oh, I'm note. sorry, I'm sorry. So, yeah, from last week. I Where mean. is that one? Got it. ¿Qué Got hace? Oh, the que hacemos. Exacto. ¿Qué hacemos? Okay, got it. Okay. Okay, Okay. okay, voy a empezar. Empieza. Okay, all right. ¿Qué tal si vamos a un restaurante esta noche? Okay, ¿Para quién? Oh, para Emily. Me gustaría ir a un restaurante italiano. Okay. ¿A qué hora quedamos? Me quedamos. Oh, just quedamos. Quedamos a las 8 de la tarde. Okay. Y Emily, checa con Caitlin. So check with her if it's okay with her. Oh, Caitlin, por ejemplo, ¿te gustaría ir a un restaurante italiano? No me apetece nada. Okay. ¿Y por qué no te apetece nada? ¿Quieres ir a un restaurante diferente? Sí, porque italiano. Bien para ti. No, no quiero, or no, David, I'm glad you came. So I just want to ask, I want to say like, I can't meet at that time. So do I say like, no quedamos? Sí, or maybe I can't. No puedo. No puedo ir No. a esta hora. Sí, o no puedo quedar a esta hora. No puedo quedar a esta hora. Quiero quedar más tarde. Bien. Porque yo tengo una cita. ¿Qué tal si vamos a las 5 en la tarde? Sí, no problema. A las 5 mañana está bien porque mañana mi día está muy tranquilo. Muy bien, Miguel. Okay. Pueden hablar de películas, de cursos, de viajes. Ok. Después, después cenar, ¿te gustaría tomar una clase de arte? No. ¿Gustaría pedir? ¿Mande? ¿Qué te gustaría pedir? ¿Pedir? What is that? It's No. like, Pedir o ordenar. Oh, okay, so another way to say that. Okay, voy a ordenar solo pollo con arroz y frijoles. muy delicioso. What is to meet up? I can't remember. Quedar. Quedamos. Quedamos el restaurante. So, entonces, ¿en qué restaurante quedamos? ¿Qué restaurante quedamos? Katrina y Emily.
ya sé un restaurante que es muy cerca de el centro de San Antonio. Entonces, conozco un restaurante. Conozco. Conozco. Muy bien. Muy bien. It was a little ¿Qué, bit- qué tiempo? Not tiempo. I can't remember time. ¿A Having a brain fart. qué, Ahora, a qué hora? Muy bien, ¿A Emily. qué ¿A hora? qué hora? Entonces, Emily, ¿a qué hora? ¿A qué hora Al- quieren quedar? por ejemplo, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Bien. Sí, es buena hora por mí. Por supuesto. Ok, muy bien, entonces vamos a cambiar de personas. Ok, entonces vamos a hacer aquí. Entonces, Emily, tú vas a ir con Brittany. Ok, muy bien. Aquí vas a ir al cuarto número 2. Muy bien. Miguel va a venir aquí. Miguel al cuarto 1. Perfecto. Ok. Entonces ahorita van a hablar de viajes y de cursos. Hola Miguel, bienvenido. Hola. Hola. Entonces hablen de, entonces Caitlin, empieza la conversación. Sugerencias, Ok. viajes, de cursos. Okay. Let's see. Hold on one second. I'm gonna go to the notes. Sorry. I took a picture of it. Ok, no pasa nada, no pasa nada. No Okay. problema, amiga. Okay. Miguel, ¿por qué no vamos a ver una película de how do you say like mystery? De misterio. Misterio. Okay. Por supuesto. ¿Cómo se llama el película? Sí, la película, muy bien. I don't know. I literally just okay, I'll just make something up. Película el Mission Impossible. Just made that up. I don't even know if that's in theaters. Misión Imposible con Tom Cruise, muy bien. Muy bien. Claro, me gusta Mission Impossible mucho. Entonces, ahora, Es Miguel, muy- también, también con Katrina. So maybe open it up to Katrina and maybe, you know, make some suggestions for her too. So Okay. I'll pretend like we're on the phone. I'm like, Caitlin, Katrina está en el teléfono también. Katrina. ¿Y tú? ¿Qué tipo bebés prefieres? Prefiero tener una vino Ajá. después la restaurante. bien. Entonces, Emily, ¿qué tipo de bebida ¿Qué tipo de bebida? prefieres? Ujú. Bien. Ok, muy bien. Entonces, ahorita continúen. Entonces una sugerencia, Brittany, para Emily. Okay, después, where did Emily go? She left. Oh, okay. So actually, we can meet up. She got out of the class. ¿Dónde está Emily? Okay. Okay. So actually, we can't. Okay. So we have a few seconds. Entonces, por ejemplo, pregúntame a mí. Okay, después la bar, Emily, ¿quieres ir a, o te gustaría tomar una clase de biblioteca? I don't know. Una That's the clase. first thing I could think of. Sí, you could say una clase de lectura, like a reading class. De lectura. Clase de lectura.
Sí. De lectura. Okay. Bien, bien, bien. Ok, hola, hola a todo mundo. Muy bien, muy bien. Entonces, buenas conversaciones todos. Vamos a continuar aquí. Ok, entonces, vamos, ¿cómo se dice una, pues no marido y mujer, not husband and wife, pero una relación de amor, una relación amorosa? Novia y novio. Exactamente, novio, novia o novios. Muy bien. Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿cuál es la, por ejemplo, si los novios no están contentos? Oh, Están it sounds like enfermo, but it's not. close. Ah, enfamados, no sé. Close. Mm. En- Enfada. enfadados. Oh, enfadados. That Does means that like mean- argue. That means mad or angry. They're, Oh. you know, they're And novios means a relationship. means boyfriend, girlfriend. Oh, okay. Son novios. Enfadado. Son, if you say, por ejemplo, de Juan y María son novios. So they are boyfriend and Oh. girlfriend. They are, Okay. son novios. Okay. Could I say ayer mi novio y yo enfadados? No, that's not right. Yeah, so they estar. Están So enfadados. ayer would be estábamos, but we haven't seen that one, but Ayer estábamos enfadados. okay. Y están enfadados ahora. ¿Sí? No, thankfully. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora no estamos. No estamos No enfadados. estamos enfadados. Ok, 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 muy bien. Ok, entonces ahora, ok, perfecto. Entonces, unas palabras, ok. Entonces, cuando la pareja, los novios, están enfadados, ¿qué son cosas que se dicen? La novia al novio. Eres... Oh, que no. Eres estúpido. Oh, Eres I was about to say estúpido. that too. Yeah. Or es un mal tipo. Eres un mal tipo, sí. Mal I know what you're tipo. looking for, the imbecile word, but I can't remember Sí. what it was. Es- Same one. No crees que decir. You don't know what you're talking about. No es bueno decir esto, no es bueno decir, no, it's not, I don't recommend saying this, ok, pero es parte de la es imbécil, imbécil o tonto, Ah, imbécil. okay, so these are not like vulgar, but they're not nice, right, so you don't want to say, ok, bueno, ok, y por ejemplo, ¿qué es esto? El novio, ¿qué es esto? Amor. Te amo. Ah, sí, el novio dice te amo, I love you, pero el novio Amable. No sé. yo amo, amor. él Amor. Ama. Amo. ama. Ama. Oh. Like, yo El novio. trabajo, él trabaja, so he loves, él ama. Oh, El What if- novio What if loves. you're saying el novios amas? They're in love. Ok, dice los novios Oh. se aman. Oh. where would enamorado? Is that You could say están enamorados. okay? That's what I'm familiar with. Están enamorados. So here you can actually find the root word, which is amar. Okay, kind of amor. Oh yeah.
Mhm. But it has a prefix. The prefix goes before. And ado, you know, for example, cansado. You see, that's a suffix. It comes afterwards. The prefix goes before. But the root word is amor, which is love. Okay. That's cool. Notice that. Entonces, están enamorados. Estoy enamorado. Estás enamorada. Ok. El novio ama la novia. Ok. O ama a la novia. Ok. Muy bien. Ok. Amar o otro. So in Spanish, it's interesting because you can have, in English, we only have love. In Spanish, we have amor or amar, which is to love, or how do you say to want? Quiero. Te quiero. Quiero. So you can use querer the same as love. Yeah. That's like what you would say, less personable. Like that's what my Yeah. son-in-law taught Yeah, so te quiero, it's like te quiero, it's the same as te amo. Te amo is a lot more romantic, es más romántico. Ok, mucho más sentimental, mucho más, ok. Te quiero es amigos, ¿verdad? Te quiero, pero también puede ser enamorados también. Te quiero. Y el novio Quiere. quiere, exactly. And he loves you. El novio o tu novio, how would you say this one? Tu novio Tu novio, te quiere. Te quiere. So the te is you, he loves you. Te, okay, that's you. But he does the action, so él quiere. Ok, te quiere, muy bien. Ok, entonces esa es la primera conversación que vamos a hacer, ves esta. Ok, ahora, ¿cómo se dice brothers? hermanos. Hermano. Hermanos, ok, muy bien, hermanos. Entonces, hay hermanos, muy bien. Ok, ¿y qué es esto? Dinero. Dinero. Dinero, ok. Entonces, ¿cómo si necesitas dinero, cómo preguntas? How do you ask for money? Necesito dinero. Necesito dinero. Necesito dinero. Ok. Or you could be like, ¿puedes darme dinero? ¿Puedes darme dinero? Ok, No muy vas bien. a tomar nada de dinero. No vas a tomar, o sea, have any money, take money. Ok, pedir dinero. Ask for money. Pedir. So pueden pedir algo. You know, Emily used it in the last conversation, en la conversación del grupo, que es pedir algo en el restaurante. Ordenar. But it Ujú. doesn't mean ask for. Pedir dinero. Oh, so pedir is to ask for? Ask for, pedir. Oh, okay. ¿Ok? Entonces yo pido dinero. Yo pido un plato. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ok, yo quiero dinero, yo necesito dinero. Ok, muy bien. Ahora, ok, otra emoción. When you've had enough of it. Yeah. No más. Que no. No. No, que no, que no. Hoy estás, you are Stupid. He said fun. harto. Harto? Or Harto. harta. What is, Harto means like you've had enough of it. Estás So- harto. what about me hablar? Okay, ni hablar, No. ni hablar that's the response. Say, necesito dinero, ni hablar. You would only use that in a response. Yeah. Pues say, estoy harto. It's like, I'm tired of it. I'm tired. I'm sick and tired. Estoy harto. Estoy Okay. harto. Ok, estoy harto. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, ahora vamos a practicar estas conversaciones. Eso.
Ok, entonces vamos, I'm going to show you what to do, and then you're going to go with a partner and read these. Ok, entonces, primero, the first thing you're going to do is you're going to practice the pronunciation. Entonces, una persona es Ana, otra persona es Rosa. Ok, y en la 2, en una persona es Julio, otra persona es Sergio. Ok, y vamos a leer esto juntos. We're going to read this together. Ok, entonces, Emily, ¿puedes leer? Ana y Alberto son novios y están enfadados. Enfadados. Ana habla con su amiga Rosa. Ok, entonces, Ana y Alberto son novios. They're boyfriends, but they're in a fight, right? They're mad at each other. So, Ana habla con su amiga Rosa. Anna is talking to her friend. Okay. Y segunda conversación. Ok, Katrina. Sergio y Julio son hermanos. Sergio siempre pide dinero a Julio. Julio está harto. Ahí está. Okay, so remember, hermano. Hermanos. Y Sergio. Sergio. Muy bien. Los hermanos, aquí están los hermanos. Sergio y Julio son hermanos. Ok. Perfecto. Ok, so las instrucciones, the instructions, you're going to read these, you're going to change roles. If you're in a group of 3, make sure everyone practices, at least one of them. And then you're going to change, make it personal. So you want to use some of the same ideas, but with different context. Ok, estoy enfadado con mi amigo, con mi hermana, con mis papás, ok, con mi jefe, my boss, mi jefe. Estoy enfadado con mi jefe. Ok. Tu jefe es imbécil. Ok. So you want to kind of use these as a base for your own conversations, right? So similar situation. Ok, lo más importante es leer y practicar. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer 2 grupos aquí, 2 grupitos. Ok, entonces, muy bien. Y vamos a hacer Miguel. Is that in the chat? Yeah, it's in the chat, and I'm also going to put it here. Okay, so it's the no, 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 y no. We're going to practice saying no, right? En diferentes situaciones sociales. Ok. Entonces, aquí vamos a cambiar con... No, 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 y no. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, y... Excelente. Entonces vamos a entrar y vamos a practicar. Ok, chicas, empecemos. Entonces, Brittany, ¿quieres practicar con Emily? Okay. Entonces, Brittany, tú eres Ana y Emily, tú eres Rosa. Okay, so I just personalize it for myself. Actually, right now we're just going to read. Solo vamos a... Okay. Okay, Alberto es imbécil. Bueno, no lo creo. Además, te quiero mucho. Tienes que hablar con él. Ni hablar, no quiero ni verlo. Muy bien. I don't even want to see him. No quiero ni verlo. Ahora, Katrina, tú eres Ana. Ok, tú eres Ana y Brittany, tú eres Rosa. Ok, Alberto es imbécil. Bueno, no lo creo. Además, te quiere mucho. Tienes que hablar con él. Ni hablar, no quiero ni verlo. I'm going to use that one in real life. Muy bien. Entonces, ahora, this is the challenging part, ¿ok? Entonces, ahora, Emily, you're going to personalize it, ¿ok? So you're going to say,
You're gonna someone is, you don't have to use in basic, say es un problema, tengo un problema, blah, blah, blah. Okay. And they're gonna say, oh, you know, we're gonna respond to you. Okay. Entonces, and then you will say, no, pero tienes que hablar con él, tienes que hacer algo juntos. Ok. Entonces, ahora, Emily. Por ejemplo, Emily y mi hermana son hermanas y están enfadados. Enfadadas. Enfadados. Enfadadas. Enfadadas. Sí. Ok, entonces estás enfadada con tu hermana. Ajá. Por ejemplo, mi hermana es un gran problema para mí. Okay. ¿Y chicas qué responden? No lo creo. Tienes que hablar con ella. Muy bien, ok. Y ahora, Brittany, pregúntale, what's the problem? Or what problem do you have with your sister? ¿Qué es el problema con su hermana? Ella no quiere limpiar la casa. Okay. Entonces, give advice. You have to. Tienes que. Tienes que to teach. How do you say to teach again? Enseñar. Tienes que enseñar cómo limpiar la casa. Muy bien. No quiero hablar con ella. Lo limpiaré yo mismo. Muy bien. Okay, so do the same thing. Okay, imagine you have a problem and you're telling your friends about your problem. Okay, and when you finish with that, talk about hablen del dinero and practice asking for money. Okay, necesito dinero para bla, 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 bla. Okay, voy a checar con los otros chicos. Okay, continúen. Like she's, oh, hey, are we supposed to be reading them all? Or are we supposed to be? Just the first top and then personalize them. Okay. Entonces, por ejemplo, Miguel, imagine que tú estás enfadado con una persona. Por ejemplo, tu cliente, tu jefe, tu amigo. Okay. Okay. Mi amigo es imbécil. Okay, entonces, Caitlin, responde. Oh, okay. Bueno, no lo creo. What is además? Means like furthermore. Furthermore, Susan. Además, te quiere mucho. Okay, tienes que hablar con él. So he's saying, why don't you speak with him? He says he loves you a lot. You need to speak to him, but maybe ask him, what's the problem? Okay. ¿Qué problema ¿Sí? ¿Qué problema tienes? tienes? Mi amigo nunca tiene dinero y sale mucho. Sale mucho. ¿Por qué? No es bien combinación. Sí, sí, no es buena combinación. Está borracho, bebe mucho alcohol. Borracho. Caitlin, give some advice. Tienes que, you have to, you must. Okay. Tienes que. Tienes que hablar tu amiga or tu amigo. No, amigas. I don't know. Porque creo en mal
mal, oh my God. I don't know. I'm saying like he's in a bad place, bad spot. Okay, you can say maybe no se siente bien. He doesn't feel well. No se siente bien. No se siente bien. Creo, actually, I'm gonna word this differently. Okay, I'm gonna say, ¿qué sugieres hablar tu amigo porque no se siente bien? Sí, pero mi amigo no escuche. Sí, no me escucha. No me escucha. Muy bien. Es un similar situation todo. De la Todos misma los días. Oh, Muy bien, muy bien. Ok, entonces, Miguel, vas a ir al otro cuarto. Vas a pedir dinero. You're gonna practice asking for money. okay. Pedir dinero, okay? Caitlin. Okay, and actually we're gonna you'll practice in the other room, and then Oh, and with Brittany and Emily, yes. all right. Y Katrina va a venir aquí. Muy bien. Y Katrina aquí. Entonces, ¿dónde está Katrina? Hola, Katrina. Hola. Ok, entonces, Katrina, Bien. necesitas dinero. Pídele dinero a Caitlin. Y una conversación. I need dinero or Caitlin needs dinero? Tú necesitas dinero. Eesh. Entonces, Okay. entonces dile. Okay. Caitlin, ¿me das dinero? What did you say? Metas? ¿Me das? Can you give me? Can you give me? Oh, okay. ¿Me das dinero? Or that's really like give me money. I didn't even ask her. Should I say ¿Por qué? ¿Por qué? puedes darme dinero? Sí, ok, muy bien. Y Caitlin, muy bien. Ask why. ¿Puedes darme dinero? ¿Por qué? ¿Por qué, Katrina? Porque necesito o tengo que comprar comida. Hay que hablar. Tú tú nunca dinero. Nunca tienes dinero. You never have money. Oh, nunca tienes dinero. Estoy harto. Muy bien. Estoy Pero harta. Caitlin, por favor. What did you say? I said, but Caitlin, please. Okay. Caitlin, just remember, estoy harta. Harta. Oh, Yeah. because I'm talking about her. You talk about yourself. I'm You're sick done. of it. I'm sick of it. Oh, okay. Sick All and right. tired. Yeah, muy bien. No, Nunca tienes dinero. no. Okay, hasta luego. Ah, They wouldn't give me money, David. It's fucking rude. Oh, okay. Well, we need to convince them. We need to convince them. Okay, entonces ahora, Miguel, ¿por qué necesitas el dinero? No bien. ¿Por qué quiero salir con mis amigos? Ok. No ok. es bien. No es bien. No está bien. No está bien. Ok, ahora, muy bien. Entonces ahora tenemos un minuto más. Ok. And so whose turn is it to ask for, who wants to ask for money? I'll ask. Tengo un problema, necesito dinero Okay. ahora, Muy bien. Emily. oh. Ah. Oh, what would I say? Just say,
Why do you need money? Just ask. Por Keep it going. ¿Por qué, por qué necesitas dinero? Bien. Necesito dinero porque voy a ir o voy a comprar ropa. Oh. ¿Cuánto cuesta dinero? Ok, ¿cuánto cuesta la ropa? ¿Cuánto cuesta la ropa? Solo $2,000. Oh. Es todo, por favor. Claro. Claro. Muy bien. Muy bien. Necesito. Muy bien, chicos y chicas. Ok, vamos a continuar con las otras dos. Ok, estas las vamos a hacer en grupo y vamos a... Ok, entonces, ahora tenemos aquí. Entonces, Caitlin, ok, aquí estás, tú eres la abuela. Ok, y Miguel, tú eres el nieto. Nieto es the grandson. Y estamos en la casa de la abuela. ¿Quieres comer algo? Oh, Miguel, no, Miguel no está. Ok, entonces Oh. Vamos, Katrina. No, gracias, abuela. No tengo hambre. ¿No comes nada, hijo? ¿De verdad no tienes hambre? Que no, no, abuela, para nada, de verdad. Muy bien. Ok. Entonces, ¿entienden esto? Ok. Entonces aquí están en la casa de la abuela. La abuela dice, ¿quieres comer algo? Y tienen que decir no. Ok. No tengo hambre. Ahora, Miguel. Ok. Aquí estamos. Ok. Con... Entonces, Brittany, tú eres la madre. Miguel, tú eres Felipe, Philip. Okay. Philip, venga a desayunar. Ah. Ah, hola, buenos días. ¿Quieres café? No, gracias. Ah, claro, prefieres té. Oh, no, lo siento. Es que no me gusta ni el té ni el café. Vaya por Dios. Muy bien, muy bien. What does that mean? Vaya, it means like, oh, for God's sakes, or something like that. Oh, Yeah, ok. Ahora, Emily, tú eres la madre. Ok. Y Caitlin, tú eres Philip. ¿qué significa venga? Venga means like, come on. Oh, And Ok. Entonces, Emily, comienza. Philip, venga a desayunar. hola, buenos días. ¿Quieres café? No, gracias. Claro. ¿Prefieres té? Oh, no, lo siento. Es que no me gustan ni el té ni el café. Muy Vaya, por Dios. Muy bien, chicas, muy buena pronunciación. Ok, entonces aquí vamos a practicar cómo decir no. Ok, entonces, ¿cuáles son formas de decir no? Débiles, weak ways of saying. Weak ways. What do you mean? No, gracias. No, gracias. Oh. Ok, muy bien. O neutral ways, neutrales. Mm. No, tal vez. Um, No. prefiero. no para mí. Ok, no para mí. O from the highlighted ones. So look at the Oh. highlighted ones. Oh, bueno, bueno, no. Sí, bueno, sí. Bueno, bueno, no. Means like good, no. Ujú. No lo creo. No lo creo. I don't think so. Okay, so instead of saying no, so Spanish people, los españoles no dicen no directamente. They don't say no directly. They always say like, Yeah. bueno, like, all right, no. Bueno, no. Okay. Oh, yeah, that's true.
Ok, ok, muy bien. La verdad. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son formas fuertes? Strong ways of saying no. Ni hablar. Ni hablar, muy fuerte. Ok. No creo, no quiero ni. Ni verlo. Okay, muy bien. So that's actually the double one, but that's a good one. Oh, It's also strong, but it's a double one. That's super strong. Muy, muy Oh. fuerte. Okay. No. Que no. que no. Nunca. Okay. Que no, no. No, no. Para nada. Okay, para nada. Okay. So of course you can say the no in the simple ways, like no tengo hambre, no gracias. Okay. No tienes hambre. Okay. Now the double ones, like in Spanish, we have sometimes the double, which is even to the next level. So it's like a double no. Okay. And here you also have it in English, like I don't ever do this. I don't ever want. So do not ever. So not and ever, it's like a double negative. So which ones do you see here that are double? Que no. Let's see. Que no, no. Oh Okay. no, that's not really. That's just. Okay, so let's see. You mean like nunca? Would it be the Like, no quiero ni? No, Exactly. yeah. Exactly. No quiero nunca. So let's do that one right here, okay? So nunca. Okay. So no quiero ni verlo. No comes nada. Nunca jamás. Never again. Oh. Something like that. Nunca jamás. Nunca jamás. Never again. Nunca jamás. Oh, I didn't know jamás again. Neither. I didn't know Or, that. yeah. That's in a lot of songs. Nunca Nunca jamás. jamás. Like ever, yeah, like ever, jamás, or but like in the negative. Okay, it can also be no quiero ni verlo. I don't even want to see it. So no quiero ni verlo. But you could switch out the ver with something else, right? No quiero ni. What else would you say? No quiero ni comer. I don't even Yeah, want. exactly. Okay, or no te voy a dar nada. I'm not going to give you anything. Okay. So Where? nunca, What is that? Oh, I see it. nunca tienes dinero. You never have money. Okay. Or no comes nada. Okay, and then if you have to look at the bottom one, if you have, they give you two options and you don't, I don't want either this one or neither nor. Oh. Oh, ni té ni Oh, café. ni el té, ni el café. Exactamente. I don't want this or that. Okay. Entonces, la última conversación, ahorita van a practicar. Okay, and you're going to practice these two right here. And you're going to start it with the ¿quieres comer algo? And the point is to say no, right? And then you can use some of the same language here, make it personal. ¿No tienes hambre? No, gracias. Gracias, Emily. No tengo hambre. Okay. And then you kind of push. Sí, pero ¿no tienes hambre? ¿No quieres algo de comer, algo de tomar? Okay, and you just keep saying no. And just have this as a cheat sheet and try to use, some of these expressions that are highlighted. Okay? Para nada, not at all. Okay, o que no. No quiero ni comer. No quiero ni beber. Okay? So, and then you want to do so, and then the last conversation you also want to start, venga a desayunar. Means like, come on, let's have breakfast. And then you still ask about, make suggestions. Oh, if you want something to eat, you want something to drink, ¿quieres beber algo? ¿Quieres tomar algo? And you want to use as many of these expressions as possible. Okay. Okay, muy bien. Entonces, grupos nuevos aquí. Okay. Vamos a practicar. Ok, excelente, excelente. Muy bien, empezamos.
Hola, chicas. Hola. Hola, hola. Entonces, Emily, ¿quieres empezar con ¿quieres comer algo? Sí. ¿Quieres comer algo, Caitlin? Oh, Caitlin, we can't hear you for some reason. Oh, Hello? Sí, hola. Okay. Okay. Where are we? No, gracias, Emily. No tengo hambre. ¿No comes nada, Caitlin? ¿De verdad no tienes hambre? No, no, Emily. Para nada, de verdad. Okay, and then maybe ask now ask Brittany, but now change it to drink. Mm. ¿Quieres beber un café? Okay. Entonces, Am I asking? yeah, you can start. Okay. Okay, Emily. ¿Quieres beber algo? No, no. Gracias, Brittany. No tengo, how to say, Sed, I think. No ah. tengo sed. Sed, bien. no tengo sed. No tengo sed. ¿Estás segura? Is that like, are you sure? ¿Estás segura? Bien. ¿Estás segura, Emily? Sí, sí. Mm, mm, Sí. No quiero nada. no quiero nada. Muy bien. Muy ¿De bien. verdad no tienes sed? Que no, Brittany, para nada de verdad. Sí, exactly. So there you kind of getting it. Muy bien. Ok, entonces practiquen esto, también practiquen el último. And if you're done with this, you can change the situation completely. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres ir al parque? No, para nada. Para nada. Not at all. Para nada. Ok, o ni hablar. Ni hablar. Ok, entonces continúen unos minutos. Venga, a desayunar. Ay, no tengo hambre esta mañana. No. ¿Quieres desayunar en general? No, a lo mejor más tarde. Yo tengo un cena muy tarde. I don't know how to say last night. Anoche. I was trying to say I had a late dinner last night. Fíjese, cené muy tarde anoche. Cené muy tarde anoche. Entonces no tengo hambre esta mañana. Entiendo, pero creo que es importante por tu cuerpo a comer. Es la verdad. Pero que no, que no. What else could I tell you? Okay, entonces Ni ahora hablar. vamos. So let's change it maybe to study. So Katrina say, hey, do you want to study? ¿Quieres estudiar? Okay. And Mike, you don't want to, no quieres estudiar. So just be and say, no, not at all. No way. Okay. Okay, Miguel, tengo que estudiar esta noche. ¿Quieres ir conmigo? No, no quiero estudiar porque es el fin de semana. Ya sé, pero tienes que estudiar. Sí, pero estudiando no es divertido. Muy bien. Estudiar no es divertido. O estudiar no es divertido. Y Um, mis amigos quieren
Mi ¿Quieres otro? ¿Quieres Or qué? cada cosa? Cada cosa. What? I mean, not cada cosa. What is something else? Sí, algo más. Algo más. ¿Quieres estudiar elsewhere? You say en otro lugar, but just try to say instead of just in the coffee shop, in the park, in the library. Yeah. Well, I think our conversation actually ended because I asked her if she wanted to go study in the park and she said no, and she doesn't want to study at all. Oh, okay. So you can say, entiendo, I understand, entiendo. Oh, entiendo. Entiendo. Ok, muy bien. Ok, ahora, Emily, ok. Start your conversation with, now talk to both of them, ask both of them. ¿Quieren, do you guys want, quieren viajar este verano? So, Emily. ¿Quieren viajar este verano? Brittany. Sí, quiero viajar. No, no quiero viajar. ¿Qué tipo de actividades prefieres, Caitlin? Por ejemplo, I don't know how to say ski, but ski de agua. Ujú, Esquiar. ujú. Esquiar en agua. Y el lago con mi familia. And, por ejemplo, Brittany, ¿por qué no quiere viajar este verano? No quiero viajar este verano porque hace mucho calor afuera. Prefiero viajar en invierno. Oh, claro, prefieres invierno. Ujú. Okay. Y otra pregunta. Ok. O Mm. sugerencia. So maybe now, Brittany, maybe ask Emily, would you like to go? Or- Okay. ¿Qué tal si vamos a Big Bear para ski? No, gracias. ¿Por qué no? Porque me no gustaría. Ok, vamos a practicar un poco. Ok, entonces entonces Miguel, ok, tú empiezas, ok, entonces empieza con quieres y después una actividad. Ok, and you want the answer, it always has to be no, right? And then Miguel pregunta, ¿por qué no? Why not? Or ask a different, this one, ok. Entonces pregunta Miguel. Okay, ¿quién? Anyone? Tú escoge. Okay, Katrina. Damn it, where'd all my stuff go? Un momento, lo siento. You can say, ¿qué tal si? O Yeah. quieres. ¿Qué tal si viaje con nuestros amigos a California? ¿Qué tal si viajas? Muy bien. Gracias, pero no. Estoy muy ocupada y no quiero ir. Oh. Maybe make another suggestion, Katrina. Oh, okay. Okay. Otro día. Yo prefiero algo, no. Yo prefiero ir a algo más cerca de Texas. Okay, entiendo.
¿Quieres ir a la playa en Texas? Tal vez South Padre? I'm supposed to say no, right? Yeah, well, you can say yes for now, just to, Que no, ni Just because hablar. it's South Padre. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces ahora, Emily, ok, pregúntale a Brittany, ok, de una sugerencia de por ejemplo, un curso, ok, y Brittany di que no. Y también haz otra and make another suggestion back to her. And just kind of keep saying no to each other, right? Like, oh no, I don't want this. What about this? Oh, I don't want that. What about this? Okay. Por ejemplo, Brittany, ¿quieres estudiar de francés? Nope. No quiero estudiar francés. Nunca jamás. Prefiero estudiar español. No estudias nada, Brittany. Yeah. ¿Por qué? Porque el francés es muy difícil para mí. Español es más fácil. ¿Quieres wait, let me see. What is to take again? ¿Quieres tomar un extra clase de español? Sí. Quiero ir a extra clase de español. Bien, quiero tomar. Quiero tomar. Es bueno. Bien, bien. Una clase extra de español. Muy bien, Emily, muy bien, Brittany. Ahora, Caitlin. Ok, Caitlin, pregúntale a Miguel. Okay. Anything or about classes? Vamos a hacer ahorita un viaje. Okay. Miguel, ¿qué gustaría viaje? Viaje con amigos de semana. Gusta viajar Está- con nuestros amigos este fin de semana, this weekend. Bueno. Oh shit, my bad. Sorry, go ahead. Bueno, no lo creo. No tengo tiempo este fin de semana. ¿Por qué, Miguel? Porque necesito ir a ver mi abuelo en Bastrop. Bien. Yeah. Otra sugerencia, maybe a backup plan, Miguel. Okay. Puedes ir a viaje próximo fin de semana. Okay. Okay. Let's see. Claro. Okay, claro. Or Claro que sí. Claro que sí. claro que sí. ¿Dónde están? ¿Estás? I don't know which one. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya, yo sé dónde vamos. Próximo fin de semana podemos a Hawaii. Muy bien. Oh, Volvemos. Bien. no me apetece nada porque porque
No mucho dinero. Or Porque no tengo mucho dinero. no tengo mucho dinero. Muy bien. Okay, muy bien todos. Okay, so we hit all our goals today. Very good. Muy bien. Entonces, claro, okay, this is what we built on it. So we practice making the suggestions a lot of different ways, easy ways, ¿quieres? Or complicated ways. ¿Qué tal si vamos? ¿Te parece ir? Okay. And then of course we always say yes, but sometimes it's important to say no. But like culturally, in Spain, they don't just say no, right? They always, add other extra things to say it. Okay. Yeah. Pero muy bien, muy buena clase. Is it because just saying no is like kind of rude? A little bit, yeah. Yeah. Okay. Because like that's what I was wondering, if you're saying, if like somebody is, if you want to say like, oh, thank you so much or whatever, like just saying de nada, I feel like is rude, right? Yeah, like it's not the same if you're just like rejecting something, but if you're saying like, oh, it's like fine or whatever, it's different. Yeah, of course you can always, because you're right. I mean, Latin people and Mexican and Spanish, it's very, it's a hot culture. They like to, it's very warm, right? So instead of saying like, oh, you're welcome, they're kind of, like kind of in Texas too. It's like, oh yeah, for sure, don't worry about it. Yeah, like All's friendlier. All's good. It's good. Everything's good. California too, it's kind of like so it's the same in here. So you're saying, de nada, or claro que sí, or there's a lot of ways, so. Okay, makes sense. So the same with Spanish, you say, when you say no, sorry. Okay, so no, para nada. So not at all, like no way. Right? Oh. Oh, do you want to go there? Oh, or what about doing this? Oh, no way. Or like not in a million years. Or A million. So something like that. Okay. Yeah. Okay. Muy bien. ¿Otras preguntas? Any other questions? Yes, me. Sí. Do you think that we are at a level that we can have, because I find myself really wanting to practice in public, like a worker at HEB or something like that. Or yesterday I was at H&M and there's a whole group of Hispanic women talking, and I find myself wanting to say hello, I'm practicing my Spanish, but then I'm kind of afraid because if they say something afterwards, I may not know how to respond. Well, a good trick, I've learned this, everywhere, because I've been traveling, and so almost like have a few sentences kind of backup ones, and say like, oh, can you speak slower, or estoy aprendiendo español, no hablo muy bien, no entiendo todo. That's usually what I say. Estoy practicando mi español, or and can I ask someone, me hablas despacito? Is that how you say, can you talk to me slow? Yeah, say puede hablarme. Puede hablar más despacito. Sí, me puede hablarme más despacio, más despacito. Más despacio. Yesterday we went to a restaurant and our waitress, I could tell she had a really thick accent, and I wanted to ask her de donde eres. But I ended up just asking her in English, and then Fernando was like, oh, she's learning Spanish. And she asked me a question. It's almost like I black out. Like I know so much, so many words in my head. In my car, I'll be practicing sentences and things like that. And then she asked me a simple question, and I just like completely blanked out, and I just got too nervous. Like, I guess it's just the confidence. It's psychological. It's psychological. So yeah. And I remember what I want to tell her. Like 5 minutes later, she walks away, and I'm like, oh, I should have said this. Yeah. So a good trick also sometimes is when you take control of the conversation, kind of then you're the one asking, So kind of that's what I did, when I was abroad. I would be the first one to say, and then you're the one asking questions, and then say, ¿Dónde vives? Muy bien, yo vivo en Praga. ¿Y qué te gusta? Me gusta esto. So you see, you're in control of it. So you're asking the question, and then you have the answers ready so that you can also share the answers.
Exactly. Instead- After, instead of- because she was from Puerto Rico, and I wanted to ask her cuántos años llevas aquí, but I didn't think of that until like way later. Yeah. So the important is to take control whenever you meet someone Spanish. You take control. You ask the Yeah. questions, and then you already have the answers ready. So then you just, That's good. So that'd be a good tip. Okay. Muy bien. Muy, but yeah, but definitely practice as much as you can. It's a psychological thing. The more you do it, the more you just put Yeah. yourself out there, the more it'll just be like, oh, natural. Just like, hey guys, hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿ah? ¿Hablan español? Ah, yo también hablo español, plum. And then, so it's psychological. That's what I want. I want that fluency in person, because I can have simple conversations. I know I can, but yeah. Anyways. Yeah, y'all can do it. Y'all can do it. Muy bien. Muy bien. Y'all are doing great. So just keep up the good work. Gracias. Thank you. Gracias. Perfecto. Gracias. Órale. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.